Nosotros hemos estado estudiando el santuario, ahí está bien. Y la semana pasada hablamos lo que Dios quiso enseñar sobre lo que Él hace con nosotros. Y esta semana estamos hablando de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Qué debemos hacer nosotros con Él? Y hasta ahora hemos hablado de las razones por qué Dios le dio el santuario a Israel. Ya hemos dicho, según Hebreos 9, cómo estaba formado el santuario. Y la foto que usted ve, o el dibujo, es exactamente cómo estaba formado. Y dijimos que cada parte de ello era una lección, era un símbolo de lo que Dios había de hacer con nosotros en este tiempo. Hay un versículo en Hebreos 9 que lo enseña muy bien, no lo tienen que leer, lo leímos ayer, ¿verdad? Creo que es el versículo 9, dice que es un símbolo para nuestro tiempo, lo que ocurría allí. Hay algo interesante en esa ilustración, en esa parábola, en esa forma de Dios de enseñarnos cómo nos puede salvar. Hoy yo quiero que notemos tal vez la parte más interesante desde mi punto de vista para Dios lograr que nosotros podamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ya hemos hablado el sábado en la noche de que Dios quería que ellos reconocieran su presencia a través del santuario, que Él descendió a buscarlos, ¿verdad? Y que Él estaba allí presente porque quería salvarlos. Anoche vimos que esa descendencia de Dios en el sistema del santuario también era para hacerle reconocer su necesidad, porque ellos tenían un problema que no podían resolver. ¿Cuál era? Pecado, y solamente Dios podía hacerlo. Hoy, entonces, a mí me interesa que veamos cómo Dios hizo con el santuario el efecto en ellos necesario para convencerlos de que la necesidad estaba en Él mismo. Y cómo la Biblia hoy nos recuerda, ¿verdad?, que ese problema del pecado tiene una solución, pero que hay que hacer algo para encontrarla. ¿Cuál es la solución? Creer en Jesucristo. Señor. Y terminamos anoche diciendo que aunque la Biblia enseña que Dios dio la solución, la dio solamente para que el que cree reciba la bendición. Dios proveyó solución para el problema del pecado de todo el mundo, pero solo el que cree y recibe la solución tendrá sus pecados perdonados. Señor. Cristo murió para todos, pero hay que creer. Ahora note bien, leímos ayer Éxodo 32 porque marcó un evento muy importante en la vida de Israel en el momento en que Dios le estaba enseñando el sistema del santuario, lo estaba formando. La adoración al becerro de oro, ¿se acuerdan? Sí, Señor. Moisés subió con Dios, Dios le estaba dando las instrucciones, ¿verdad? Le dio la ley, le dio las instrucciones de cómo hacer el santuario. Y ellos estaban adorando a otros ídolos cuando Dios estaba con Moisés en el monte Sinaí. Y leímos algunos versículos ayer. Yo quiero que leamos otro que no leímos en el capítulo 32 de Éxodo, versículo 25. Amén. Ahí comenzamos a leer esta noche. Ya sabemos que ellos cometieron pecado al adorar, al hacer y adorar a un ídolo. Hicieron un becerro de ¿qué? De oro, que tenía un símbolo sobre un dios de Egipto. No lo dije ayer porque no es necesario en este contexto, pero era un dios que ellos habían conocido ya egipcio, y lo que hicieron fue una réplica de él. No se lo inventaron de la nada, ya sabían que los egipcios adoraban los becerros de oro y ellos trataron de hacer lo mismo. Ahora, escuche bien. Éxodo 32, versículo 25. Al ver Moisés que el pueblo estaba, ¿qué dice? Desenfrenado, pues a Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos, se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién hizo eso? Moisés. ¿Quién es este de parte de Jehová? Únase a mí. Y se unieron a él todos los que Todos los hijos de Leví.
un llamado a todo el pueblo, el que esté de parte de Dios, que se una a mí. ¿Dónde estaba él? En la puerta del campamento. Escuche bien. Y dice que los hijos de Leví se unieron a Moisés. Él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta, matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Wow. ¿Qué le pidió de Jehová que hicieran? Por el pecado que hicieron, a los que dijeron: güey, yo me pongo del lado de Jehová, ahora ustedes tienen que hacer, ¿qué dice? Matar a todos aquellos que no quisieron seguir a Dios, que no se quisieron seguir a Jehová y que adoraron al ídolo, como consecuencia tenían que morir. Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién le quitó la vida? Esta versión dice, Jehová mandó. ¿Cómo fue? Esta versión dice que estaban desnudos. Sí. Y esta dice que el pueblo estaba desnudo. Ahora note. Versículo 29. 28. Los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Quién le quitó la vida? Los levitas. ¿Por qué se la quitaron? Orden de Jehová. Consecuencia de su pecado. Eso es importante. ¿Consecuencia de qué? Y vimos ayer que la Biblia enseña que el pecado mata. Y que uno de los problemas más grandes que el ser humano tiene es que el pecado le mata. Y dijimos que no es que le va a matar, sino que ya está muerto. Sí, Señor. Ahora yo quiero que usted piense en esas personas que hicieron eso. Difícil tarea. Sí, difícil. Porque no era cualquiera. Era su misma familia. Se dice el texto. Yo luego estoy asombrado y me río. Dice el texto. Ustedes verán por qué. 29, ¿verdad? Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él os dé hoy ¿qué? La bendición. Oh, escuche bien. ¿Cómo fue que se consagraron y recibieron la bendición? Al echar a un lado, ¿verdad?, del pueblo. Nosotros seguimos a Jehová y a obedecer a Dios, dando la consecuencia a los pecadores. Yo le hago una pregunta. ¿Por lo que hicieron fue suficiente para arrepentirse de haber pecado? Sí, por lo que dice, estamos bendecidos. Dios quería que ellos vieran la maldad del pecado, que el pecado es trágico, que no hay nada bueno en ello. ¿Necesitaban ellos reconocer eso? Totalmente. Y mi querido amigo, nosotros también. El pecado es trágico. Es lo más grave que el ser humano pueda experimentar o hacer. Por eso el versículo 30 dice: aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a donde está Jehová, quizás le aplacare acerca de qué. Nuestro pecado. ¿Qué es aplacar? Lo calmare. Calmarlo. Puesto que este pueblo ha cometido, otra vez repite, un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ¿qué dice? Bórrame. Eso hizo Moisés cuando subió a Dios y le dijo ¿qué? Bórrame. ¿Y qué hizo Moisés? Le pregunto, ¿qué fue lo primero que le dijo? Yo reconozco que el pueblo cometió un gran pecado, pero por favor, perdónalos. ¿Qué hizo que Moisés reconociera que el pueblo había cometido un gran pecado? Le pregunto. No fue solamente la consecuencia, sino que fue contra Dios que lo hicieron. Y pues usted ve que menciona que no lo que pasó como consecuencia
consecuencia, sino lo que ellos hicieron. Se hicieron otros dioses. Te dejaron a ti, dijo Moisés. Y usted nota que en la narrativa Moisés escribió que lo grave del pecado no era la consecuencia, sino que habían hecho eso en contra de Dios. Sí, señor. ¿Sí o no? Se note que sucedió algo interesante. Jehová respondió a Moisés, versículo 33. Al que peque contra mí. ¿Peque contra quién? Contra Jehová. Esa parte es importante. ¿Qué está haciendo Dios? Definiendo dónde está la gravedad del pecado. No está en la consecuencia de ellos, sino que lo hacemos en contra de Dios. ¿Sigue la idea? El pecado es grave no porque me trae algo malo a mí, sino porque lo hago en contra de Dios. Al que peque contra mí, lo borraré yo de qué. Oh, la misma idea que hablamos del lugar. ¿Se acuerdan la semana pasada? Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo lo castigaré por su. Y Jehová hirió al pueblo a causa del becerro que hizo Aarón. ¿Qué ocurrió? Fue tan interesante lo que ocurrió que el capítulo 33 dice que pasó algo que no había ocurrido todavía. Jehová dijo a Moisés entonces: anda, vete de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré. ¿Qué dice? Abraham. Oiga bien, aunque ellos cometieron ese pecado, Dios siguió siendo ¿qué? Bondadoso y fiel a su promesa. ¿Podía haber echado para atrás? Sí. Se dice: a tu descendencia, verá, daré, yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo. Y comienza a mencionar todos los pueblos que tenían que sacar, enemigos de Dios. Y si usted nota muy bien, a pesar del pecado, Dios sigue ¿qué? Igual, con la misma promesa de sacarlo de ¿qué? Del desierto y llevarlo a la tierra prometida. Y sacar a los enemigos de ellos. Pero dice algo del pueblo, versículo 2. Yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Subirás a la tierra que fluye leche y miel. Todavía sigue igual la promesa. Pero yo no subiré contigo. Oh, aquí hay un problema. ¿Y qué dice? Pues eres un pueblo muy terco. Sí, pero no saca ¿Qué de era? la rulla. Pueblo terco. Escuchen bien. Al oír esto el pueblo, esta mala noticia, guardó ¿qué hizo? Luto. Y ninguno se puso sus galas. Pues Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo muy terco. Si yo subiera un momento en medio de ti, les consumiría. ¿Por qué Dios no quiso ir con ellos? Para que no murieran. No era porque lo estaba rechazando por el pecado. Estaba siendo bondadoso y misericordioso con ellos a pesar de lo que hicieron. Por eso, versículo 5 dice, ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Versículo 6, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el monte Horeb. ¿Qué hicieron? Despojaron de los acuerdos. ¿Qué simbolizaba eso? Limpieza. Estaban haciendo algo como consecuencia de la bondad de Dios. Si Dios, a pesar de lo que hicimos, fue tan bondadoso y misericordioso, wow, tenemos que responder. ¿Sí o no? Y nótese
que el versículo 7, Moisés tomó el tabernáculo o el santuario y lo erigió ¿dónde? Fuera del campamento. Fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía ¿dónde? Al tabernáculo. Que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo levantaba su ¿qué? Y se quedaba ahí delante de la puerta de su tienda. ¿Qué hacían? Y yo quiero que note lo que ellos estaban haciendo. Mirando hasta que entraba al tabernáculo. Y cuando Moisés estaba en el tabernáculo, versículo 9, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés allí. Todavía Dios tendría ¿dónde? Lo hacía. Y cuando el pueblo veía que la columna de nube se detenía al entrar al tabernáculo, se levantaba cada uno a la que A la entrada de su tienda. a mirarlo. ¿Por qué? Adoraban, estaban preocupados. Preocupados y arrepentidos. Y dice el 11, ¿cómo fue, padre? Preocupados y arrepentidos. Correcto. Yo quiero que noten que esa es la parte que quiero que notemos. Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de volvía de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me has, ¿qué dice? Indicado a quién enviarás conmigo. No quiero ir solo, porque Dios le ha dicho que yo no voy contigo, le dijo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Pues bien, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozcan y hagan que haya que. Gracias a tus ojos. ¿Qué es gracia? Misericordia. Por eso usted va a leer que el versículo capítulo 34, Dios le dijo a Moisés: hey, yo te voy a enseñar mi gloria, te voy a enseñar mi camino. ¿Y qué fue lo que le dijo? La descripción de su carácter. 34, versículo 5. Dios renueva el pacto con Israel de esta manera. Descendió Jehová en la nube y permaneció allí, ¿qué dice? Junto a él, hablando con Moisés. Y él proclamó el nombre de Jehová. Jehová pasó por delante de él y exclamó, escuche, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos e los hijos de los hijos. ¿Hasta qué dice? Tercera, ¿qué? Jehová, entonces, mire lo que sucedió. Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró, diciendo, Señor, si en verdad he hallado gracia en tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de qué. ¿Dónde estaba? Dice. ¿Dónde tuvo que Moisés poner el campo? El santuario afuera, cuando se supone que estuviera ¿dónde? ¿De qué símbolo era eso? Dios se lo dijo, yo no voy con ustedes, así que ponlo afuera. Y si el pueblo se levantaba a verlo, ¿era por qué? Porque Dios quería causar un efecto en ellos con eso. Se supone que esté aquí y está allá, y eso es por nuestros pecados. Sí, Señor, se apartó. Se dice que cuando Moisés se encontró con Dios otra vez y Dios restauró el pacto con Israel, Moisés, ¿qué dice? Le pidió al Señor, ve en medio de nosotros. Sí sé, este es un pueblo muy terco, pero perdona nuestra maldad y nuestros pecados y acéptanos como tu heredad. Y entonces Dios le dijo, ¿tú quieres que yo lo haga? Y el versículo siguiente, Dios le dio a él una forma de hacerlo. Le dijo, no hagan idolatría otra vez, ustedes tienen que ser obedientes a mí.
Versículo 10. Jehová entonces le dijo: mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda tu tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Y le habló de que guardara los mandamientos y no fuera idólatra. Y entonces le dijo en el versículo 18 que celebrara una fiesta que ellos habían celebrado varias veces para encontrar perdón y libertad del pecado. La fiesta de los panes de 18 dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura según te hemos mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de ¿qué? Egipto. Le recordó: tú vas a hacer lo mismo que hicieron cuando yo los saqué de Egipto, la misma fiesta. ¿Cuál era esa fiesta? Era que comer pan sin levadura, matar un cordero, regar la sangre en la puerta de cada uno cuando salieron de Egipto, y así encontraron libertad. Y tú vas a tener que hacer lo mismo otra vez. Lo que cambia ahora es esto. Y es maravilloso lo que Dios nos está enseñando aquí. ¿Cuál fue la lectura bíblica que leímos? Romanos 2:4 dice que la bondad de Dios produce arrepentimiento. ¿Fue lo que hizo Dios aquí con ellos? Totalmente. Pudiéndolo matar y eliminarlo por sus pecados, Dios fue bondadoso con ellos, y la bondad de Dios produjo en ellos arrepentimiento. Amén. Señor. ¿Dónde Dios hizo eso? ¿En el santuario o en el campamento? En el campamento. ¿Se acuerdan que el santuario estaba dónde? Afuera. Y note bien entonces, ¿por qué eso es importante? Porque Dios tenía que convencerlos a ellos de que ellos necesitaban matar ese cordero para que Dios le diera perdón después de haberse arrepentido. ¿Me sigue? En el campamento hasta ahora hemos visto que sucedían 3 cosas entonces. El sábado vimos que sucedió que Dios descendió en medio de ellos para que ellos vieran la presencia de Dios, y que Dios había descendido a verlos y a buscarlos. Vimos también ayer que Dios con el santuario le demostraba a ellos que ellos vieran la necesidad que tenían de Dios, porque Dios había descendido porque tenían un problema que no podían resolver. Y ahora estamos viendo que en el campamento, con lo que Dios hizo y el santuario, le está enseñando que ellos necesitaban hacer ¿qué? ¿Me sigue? A ver, una pregunta. Necesitaban arrepentirse. No. No. Hacer la Pascua de nuevo. Escucha bien. No, la fiesta de los panes. Reconocer el pecado. No, ya yo sabía que estaba. Ver la bondad de Dios y su misericordia. Al ver la bondad de Dios y su misericordia, como dice Romanos 2:4, eso le iba a producir arrepentimiento. Amén. Les pregunto, en base a lo que hemos leído, ¿quién dio arrepentimiento? Eso está claro. ¿Quién le dio arrepentimiento? Dios, para convencerlos de que ellos tenían que llevar ese cordero y matarlo para encontrar perdón. Porque la Biblia enseña que el arrepentimiento viene como un don de Dios después de ver su bondad para con nosotros. Amén. Así que Dios tenía que hacer que ellos vieran la necesidad de llevar ese cordero. ¿Cuál era? Pecadores con un Dios que podía matarlo, y decidió Él ser bondadoso con ellos y sacrificarse para que ellos reconocieran que tenían que entregarse. Amén. Hay algo más interesante. Para que ustedes vean eso más claro, Levíticos enseña algo de eso. Capítulo 4, que mañana lo vamos a leer otra vez para comenzar el tema de mañana. ¿Verdad? Porque después del arrepentimiento, ¿qué tiene que venir según la Biblia?
El arrepentimiento, la entrega total y... Confesión. Tiene que haber confesión del pecado. Y eso está en el santuario también. Y en el sacrificio que hacía. Pero mañana lo vemos. Pero Levíticos 4 enseña algo que ellos tenían que hacer después que reconocían su pecado por el don de arrepentimiento. Para convencerlo de que eran culpables, Dios les mandó a ellos hacer algo. Ofrendas por el pecado. Habían varias. Versículo 3. Si el que peca es el sacerdote, fue la primera ofrenda que le dio, el ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto con expiación. ¿Qué tiene que ser? Un becerro, ¿por qué? Que de eso vamos a hablar también. Llevará el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. ¿Y qué iba a hacer? Lo degollará. ¿Lo iba a qué? Degollar. ¿Por cómo que tenía que degollarlo él? ¿Quién tenía que matar al becerro? El pecador. Pero el sacerdote, Versículo 14 este es el sacerdote. del mismo libro. 14. De eso hablamos mañana, Castor. Dice: y en cuanto llegue a ser conocido el pecado que han cometido, hablando del pecado, lo leemos el 13 para que entienda el contexto. Si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, primero fue ¿quién? El sacerdote. Si ahora fue ¿quién? Todo el pueblo, dice: aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Y todas repiten la misma frase, porque todos los pecados, Levítico 4 dice que es en contra de la ley de Dios, porque el pecado es en contra de ¿quién? De Dios. Eso dice, y en cuanto llegue a ser conocido el pecado que han cometido, la congregación ofrecerá un becerro como expiación, lo llevarán delante del tabernáculo de reunión o al santuario, tenían que llevarlo. Dice bien ahora, ¿cómo Dios lo convencía de que tenían que llevar el becerro a la puerta? Aquí, enseñándole que ellos merecían la muerte y que Dios era un Dios misericordioso y bondadoso con ellos. O sea, el texto dice que tenían que llevárselo a quién. A los ancianos. No, exacto. Porque como era todo el pueblo, había que dárselo aquí a los líderes del pueblo. Y ellos lo degollaban el cordero. Y si usted sigue leyendo, va a bajar hasta el pecado personal. Y cada pecador tenía que ir y llevar y matar el cordero, degollarlo ellos y después de degollarlo, entregárselo al sacerdote. ¿Por qué Dios hacía eso? Para seguir enseñándoles su bondad y seguir produciendo en ellos arrepentimiento, porque eso era símbolo de ¿quién? De Cristo. De Jesucristo. Estaba simbolizando que el pecador, Cristo moría por culpa del pecador y en lugar de él. Señor. Wow, yo estoy matando a Dios por mis pecados. Eso tenía que producir arrepentimiento y debe producirlo en nosotros. Cristo murió por nosotros, ser pecadores, porque es bueno, bondadoso, misericordioso y quiere salvarnos. Amén. Por eso note que Corintios dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 5. Amén. Amén. Versículos 6 y 7. Hablando de los pecados en la iglesia de Corintios, dice Pablo: ¿no es buena vuestra qué? Jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa?
Limpiaos, dice, pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Me estoy leyendo el 7 ahora. Limpiaos, pues de la vieja levadura para que seas ¿qué? Como sois sin levadura, porque nuestra Pascua o el cordero que mataba a Israel para nosotros, ¿qué dice que es quién? Cristo, ya quien fue sacrificado por nosotros. ¿Dónde fue sacrificado Cristo? En la cruz. ¿Por quién lo hizo? Hoy cuando leemos por nosotros solamente pensamos en que fue para ayudarnos. También está hablando de la causa. Nosotros llevamos a Cristo a la cruz. Y esa bondad de Dios debiera producir en nosotros arrepentimiento si reconocemos el problema del pecado. Amén. A ellos lo motivaba, lo movía a agarrar ese cordero perfecto y llevarlo a la puerta, porque nadie podía, tenía que ser el mismo pecador que llevarlo, y lo motivaba a degollarlo. Solo por la bondad y la misericordia de Dios, su gracia lo motivaba a eso. Entonces note algo que es muy importante. El problema que mucha gente tiene hoy, el mundo y hasta nosotros a veces en la iglesia tenemos, es que no reconocemos la gravedad del pecado ni conocemos lo que es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es producido por las consecuencias del pecado, sino por la bondad de Dios. Amén. Hay gente que llora porque hizo algo malo y sabe que fue malo, le va a traer consecuencias, y mucho más si alguien lo sabe. Pero no es por eso que debemos arrepentirnos, es porque Dios es bueno que nos arrepentimos. Pero ¿quién da arrepentimiento? Cristo Jesús. Por eso David, cuando habló de su oración, movido por Dios, en el Salmo 51, yo quiero que note lo que dijo. Usted lo conoce. ¿Le gustaría que Dios le perdone sus pecados? O Dios tiene que darle arrepentimiento. ¿Y cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? Haciéndole a usted reconocer su pecado y que usted haga la decisión de contemplar a Cristo. ¿Qué viene primero? Le pregunto. ¿Arrepentimiento o Jesucristo? Jesús. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si Dios es el que produce arrepentimiento, tenemos que tener a Dios primero para que lo dé. La Biblia no enseña que primero hay que arrepentirse para entregarse a Dios, para recibir a Cristo. No, no, no. Es Cristo primero para poder arrepentirse, porque solamente Él con su bondad nos enseña la gravedad del pecado. Sí, Señor. Si usted quiere ver lo grave que es el pecado, mire la cruz. Sus pecados, los míos, llevaron a Dios a hacerse hombre y a ser degollado simbólicamente en una cruz por nosotros los hombres. Por eso David dijo lo siguiente. ¿Qué salmo dijimos? Salmo 51. ¿Qué dijo? Ten piedad de mi Dios. Comenzó hablando a quién. A Dios. Porque es una oración. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. No es ten piedad de mi Dios, porque hay una coma ahí. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra que y de aquella vez a mí primero a la bondad de Dios. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque el hombre es perdonado sus pecados simple y llanamente porque Dios es bueno, quiere y lo ama, pero no lo merece. Cuando Israel hizo ese Dios, oh mi querido amigo, ¿era para qué? Para destruirlo. Pero dijo, no, yo lo amo tanto que yo quiero salvarles. Entonces dice David, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre. Por más que usted quiera ignorarlo, se va a acordar de lo que hizo en contra de Dios. Sí, Señor. Y entonces dice, hey, el problema está aquí, contra ti
contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo y que y tenido por puro en tu juicio. Hoy está hablando de lo que hablamos la semana pasada del juicio, ¿verdad? Que Dios sabe lo que hacemos para que sea declarado justo. Que nadie diga, no, tú fuiste justo. No, no. Todos los pecados los hacemos en contra y delante de Él. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender que Sabiduría. purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que han que. Ese abatimiento de los huesos es el reconocimiento de que Dios lo convenció de pecado. Wow, me abatió los huesos, me duele, me siento muerto, me mata. Pero Dios lo hizo ¿para qué? Para que entienda que Dios es bondadoso y le perdona. Y le pidió entonces, versículo 9, El 10, crea en mí. esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis Maldad. crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un qué. Un espíritu recto. Si usted sigue leyendo, va a notar algo. Esta oración es la verdadera oración de alguien que recibió el don de arrepentimiento de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no solamente reconoce que le falló a Dios, sino que reconoce que tiene que dejar el pecado. Amén. Porque no hay arrepentimiento con aquel que solamente le duele y lo sigue haciendo. Eso es remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es el don de Dios cuando hace que el hombre reconozca sus pecados por su misericordia y hace que Dios hace que él no solamente se entregue, sino que no quiera pecar más. ¿Cómo pecar en contra de alguien tan bueno y misericordioso? ¿Será que Dios siempre va a ir a la cruz por mí? La Biblia dice, Pablo dice que hay personas que todo el tiempo están pecando contra Cristo y llevándolo a la cruz de nuevo. Dios quiere darnos arrepentimiento. Amén. ¿Te gustaría a ti arrepentirte de tus pecados? Sí, Señor. Tú tienes que entregarte a Jesucristo entonces. Amén. Porque solamente Jesús te va a enseñar su bondad, su misericordia para convencerte de que el pecado es malo, que no podemos seguir en él. Por eso, terminando, hay dos versículos que quiero leer. Señor. Hechos, capítulo 2. Amén. 2. Amén. No, yo quiero que vean algo primero. Porque a mí ese versículo romano me hizo hacer algo interesante. Y leyendo Levíticos y los demás me hizo hacer algo interesante. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, primero enseña la bondad de Dios. Señor. Pero pastor, ¿cómo así? Sí. Enseña a Cristo en la cruz primero por los pecadores antes de hablar de arrepentimiento. Y aquí pasó lo mismo. Hechos 2, ¿de qué habla? Del La venida del Pentecostés. Espíritu Santo. Y yo quiero que leamos algo interesante. No lo vamos a leer todo. Pero el versículo, por ejemplo, 5 de Hechos 2. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las que bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno lo había que. Que oía hablar de su propia ¿Por qué ellos lengua. llegaron? ¿Por qué? Porque oyeron el estruendo. ¿Cuál estruendo? Cuando el Espíritu Santo descendió, ¿qué? Tembló y se oyó un ruido fuerte. Sí. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Podía haber Dios mantenido eso en secreto? Sí. Para llamarle la atención. Gracias.
Nosotros leemos, no se damos cuenta, pero Dios podía dar al Espíritu Santo al discípulo tranquilo y nadie más se hubiese dado cuenta. Pero Dios quería llamarle la atención y mostrarle su bondad a los pecadores que estaban alrededor para llevarlos al arrepentimiento. Mostrarle su poder. Lo leemos. Por ejemplo, versículo 12 dice: estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, ¿están como? Y entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y le habló y le explicó de lo que había sucedido, basado en la promesa que Dios le dio a Israel, y le habló de la muerte de Cristo. Dijo, Dios nos ha dado la bendición por su bondad y su misericordia, y porque aceptamos a Cristo, a quien ustedes mataron, nosotros recibimos esta bendición. Amén. Por eso usted ve, versículo 29, estoy brincando por el tiempo, pero sería bueno que usted lo lea todo. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue que, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de sus descendencias, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara ¿dónde? En su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en ¿dónde? Ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. ¿Qué dice? Entonces dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Y le enseñó que de la bondad de Dios y la misericordia por la muerte y la resurrección de Cristo. Le dijo, hey, Él murió porque ustedes pecadores lo mataron. Y eso hizo algo en ellos, que yo quiero que lo noten. Versículo 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, yo quiero que noten, a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo que Arrepentido. y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón De los pecados. Ahora yo quiero que note el orden. Y yo, como ya el tiempo se fue, no voy a leer otro texto que repite lo mismo, el capítulo 3. Note bien, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron después que escucharon la palabra? Se compungieron. Se compungieron. Y yo quiero que note que compungirse y arrepentirse ahí no es lo mismo. La palabra de Dios lo compungió de corazón. Wow. Y nosotros hicimos eso. Wow. Y nosotros somos tan pecadores. Wow. Y Dios murió por nosotros. Oh, ¿y qué hacemos? Quebrantan su corazón. No fue que se arrepintieron porque no podían arrepentirse hasta que no se entregaran a Cristo. O sintieron que, wow, y somos tan malos. Y el pecado es tan terrible que matamos a Jesucristo. Sí, y entonces, Hermanos, ¿qué haremos? ¿qué hacemos? llamaron. La bondad de Dios y su palabra sobre la muerte de Cristo le llevó a entender que había que hacer algo, porque eran tan pecadores que tenían que hacer algo. Amén. Tienen que hacer algo. Eso, reconocimiento, es compurrirse de corazón, pero no es arrepentimiento. Hay gente que lo confunde, escucha la predicación de Dios, wow, y le duele, wow, sí, verdad, yo soy pecador, pero lo dejó ahí. Y se va y se quedó igualito y jamás recibió el don de arrepentimiento, porque no entiende que el dolor no significa eso, es primero Cristo y después arrepentirse. Así que cuando ellos pidieron a ellos, arrepiéntanse y bauticen, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Acepten a Cristo y declárenlo públicamente. Amén.
Cuando acepten a Cristo y que Cristo murió por ustedes, entonces Dios les va a dar arrepentimiento y viene el otro paso, la confesión, que mañana lo vemos, que está ahí en el santuario. ¿Te gustaría a ti encontrar arrepentimiento? Amén. Primero hay que reconocer que somos pecadores. Y que el pecado es tan terrible que no solamente nos mata a nosotros, sino que mató al Hijo de Dios. Sí, Señor. Para eso hay que hacer a Dios real. Sí, Señor. Para el que Dios no es real, no le va a doler pensar que Dios murió por él. Para eso hay que creer que realmente hubo un hombre que vino a la tierra, un Dios que se hizo hombre para morir por nosotros. Sí, Señor. Para eso hay que entender que el pecado no es bueno, es terrible, tan terrible que hizo que Dios descendiera en medio de los pecadores y trabajara para convencerlos de que el pecado era malo y que tenían que tener vida en Cristo. ¿Entiendes? Por eso es que arrepentirse, hay mucha gente que cree que Dios le perdona cuando le pide perdón y Dios no lo ha perdonado, porque quieren pedir perdón para aceptar a Cristo y es al revés. Piden perdón como Judas por el dolor a la consecuencia, no por el dolor que le causaron a Dios. La Biblia es clara con ese negocio. Primero Cristo y luego arrepentimiento. Señor. Y Él trae el poder para no pecar más, porque si yo entiendo lo que hago con el pecado, ¿cómo hacerlo de nuevo? Pero Dios sabe que no hay poder en nosotros para dejar eso. Así que todo lo que hay que hacer para que yo sea perdonado y no peque más, viene de Jesucristo. Así que Él es primero que todo lo que necesitamos. ¿Te gustaría a ti que Dios te perdone? Amén, amén. Dios tiene que darte arrepentimiento primero. Y cuando te dé arrepentimiento será porque tú te has entregado a Cristo reconociendo que tu pecado está malo, que a Él lo llevó a la cruz. ¿Quién mató a Jesucristo? Pastor, ¿cómo hacerlo? Cristo murió en nuestro lugar por nuestra culpa y para salvarnos, pero fue Dios quien le quitó la vida. Fue Dios que decidió antes de la fundación del mundo que su Hijo se hiciera hombre para Él quitar la vida en el nombre de los pecadores. Isaías 53. Solamente Dios. Isaías 53 enseña que fue Dios, abatido de Dios por nuestros pecados. ¡Qué amor! Por eso que Dios es bueno y lo es todo el tiempo. Pero habrá momentos en que esa bondad no nos servirá, porque ya será muy tarde, porque Dios no nos va a dar más perdón y arrepentimiento. Por eso es que no podemos dilatar de confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Mañana hablamos de eso.